Bienvenidos a la ciudad más medieval del planeta Tierra. Aquí estamos en Toledo, España. Miren lo que es una de las ciudades donde convivieron las tres culturas religiosas del mundo en su momento, que fue el catolicismo, los judíos y los musulmanes, en total paz y armonía en esta tierra de reyes y reinas. Estamos caminando por las callecitas de Toledo. ¿Qué te parece? Un sueño es este lugar. Parece realmente que estamos en un set de filmación, en una película que nos metimos y no sé cuándo vamos a salir. Parece re medieval todo. Muy, muy bello es. Muy secreto, muy misterioso. ¿Quién sabe los caballeros y los reyes que pasaron por acá? Se siente una energía muy linda. Es muy linda la energía que se siente. Cada vez son más angostas. Está difícil que pase un auto por acá. Sí, no son aptas para claustrofóbicos. Muy ajustado todas las callecitas. Tampoco para gente con hambre, que ya empezó a tener Ahora, hambre. ¿viste el mosaicismo de todo? Qué bonito del tema. Sí, las ventanas por debajo tienen mosaicismo algunas. Es re lindo. Ay, empinado. No se nota tanto Mira que ya te la cansaste. cámara, pero es empinado. Nos dicen que se llaman palios y que los ponen para la festividad. Eso después se llena de flores, tapan todas las calles y está todo decorado. Pero debe falta cambiar. todavía que se sabe que va a ir a Madrid el Papa en junio. Ah, Toledo tenía las esperanzas porque tiene la catedral, pero no se sabe todavía la información oficial. Mira, amor, eso, qué medieval que es que de parece los escudos de Gammenstrom. hoy, que se acomode. Ah, pero sí pasan autos por acá, mira. ¿Sabían que en Toledo es donde nació la tan conocida, que seguramente alguna vez lo escucharon, Juana la Loca? Aquí fue donde ella nació, fue educada y vivió. También luego encerrada. Como ustedes ya sabrán, la historia es bastante triste, pero era toledana. Viajeros, entramos a la Catedral de Toledo. Estamos en la Catedral Primada de Toledo. Dicen que cuando vas a conocer el Vaticano te nombran esta catedral de gran importancia en el mundo. ¿Por qué es una fecha tan importante este año, el año 2026? Porque se comenzó su construcción en el año 1226. O sea que este año, desde el primer ladrillo que se puso para construirla, se cumplirían 800 años. No desde que se terminó, porque se terminó en el 1493. Así que miren lo que es esta inmensidad de catedral. Le vamos a dejar unas imágenes. Ya que mucha gente y mucho tiempo fueron el que la financiaron. Participó el catolicismo, los musulmanes, los judíos, hubo aportes de un montón de personas y bueno, y hoy se mantiene como patrimonio de la humanidad. Es realmente impresionante. Se pueden ver unas pinturas de 11 metros de altura que estuvimos apreciando. Se ven distintos escenarios y distintas artes que no se han visto en otros lugares. Es muy bonita. Es importantísima, es que Toledo en aquel momento, mientras se construía esta catedral, se volvió un lugar de mucha importancia para artistas, pintores, porque imagínense en esa época encontrar un lugar donde tengan trabajo de por vida para pintar, trabajar o hacer su arte, en una ciudad que era súper segura, amurallada y además con un trabajo fijo y siendo una ciudad pujante en aquel entonces que iba a poder darles una vida segura y a largo plazo. La dicha de poder ver en vivo y en persona, porque la han sacado para limpiarla a la custodia procesional. Así es, donde ahí, después de una misa, en algunas épocas específicas, se pone una hostia consagrada en representación de que Cristo, en el cuerpo y espíritu, sale a las calles de Toledo a bendecir y a pasear y para que todos sus feligreses puedan admirarlo.
Eso pesa 250 kilos, es de oro puro y además está acompañado de rubíes, zafiros y de montones de piedras preciosas. Y nos explicaban que cuando sale a la calle sale sin ninguna protección. Así que es una locura para ver de joyería invaluable, no sé realmente cuánto saldrá. Y nos comentaban que no se ve siempre, solo hoy es un día especial en el que justamente está exhibido. Estamos en un sector que es muy gótico, me parece que es gótico todo lo que está hecho ahí. Ahí nos explicaban varias cosas. Una, que eso es madera como enchapada o con oro por dentro, y que el único árbol que admite eso es el árbol del alerce, que fueron traídos de América para poder armar ese altar en su momento. Otra de las cosas que nos enteramos es que las pinturas están pintadas por artistas con la condición de que tenían que ser muy fáciles y sencillas de entender, como si fueran para niños pequeños, porque hay que basarse que en ese momento toda la población era analfabeta, no sabían leer, entonces tenían que tratar de entender la Biblia y los capítulos que tiene en dibujos muy sencillos. Por eso es que además de saber pintar, tenían que tener un plus de fluidez los artistas que eran contratados para estos trabajos. Súper recomendado Toledo para aquellos que puedan venir para el lado de estén en Madrid y le ofrezcan este tour, ni se lo pierdan. Es una experiencia única. En el caso que si ustedes se pueden quedar alojados en este pueblo mágico, esto de noche iluminado con todos esos farolcitos debe ser una experiencia también imperdible. El pueblo, de igual manera, esta es la parte antigua, tiene la parte nueva también. Pero bueno, obviamente lo más visitado, lo más buscado es esta zona. De acá nace los mejores aceros, las mejores espadas. Y acá... Mirá cómo está vestida hoy para la ocasión. Increíble. Bueno, de acá contaban que salían las mejores espadas, el mejor acero. Sí, todo Hollywood, Game of Thrones, El Señor de los Anillos, han encargado aquí en Toledo forjar sus espadas. Porque de Toledo es de donde sale no solo el mejor acero, sino que existe desde la edad medieval la cultura de transmitir de generación en generación la herrería. Así que podemos encontrar todavía por sus callecitas a los herreros forjando el acero con un martillo, con toda la técnica de hace milenios. Así que es un lugar único en el mundo para venir y conocer todo esto que vamos a encontrar. Además de también, como tiene muchas raíces musulmanas y árabes, se va a también encontrar una forma en que labran y arman joyas de una forma muy especial que le vamos a estar mostrando en el canal. Como un poblado tan pequeñito, perdido en la comarca de La Mancha, puede albergar tantas cosas, porque también es el exportador número 2 del mundo de aceite de oliva y además de eso, el segundo lugar o parcela donde se encuentran más viñedos juntos en el mundo también. Desde aquí, desde este sector y esta región al mundo. Le prometimos que íbamos a ver las espadas donde se forjan las series de Hollywood. Vienen a adquirirlas aquí. Miren cómo están exhibidas. Por ejemplo, esta vale 230 euros. Miren lo que es ese mango. Recorrelo, está espectacular. Y en este mismo lugar también se trabaja con los artesanos lo que es el damasquinado, que es sobre hierro forjar figuras con pequeños hilos de oro. Es una técnica árabe traída de la parte de Siria, que es de donde vinieron a asentarse aquí en este poblado de Toledo hace muchos años y quedó impactada siempre esta cultura por siempre en este poblado.
a pocos kilómetros del próximo lugar y miren cómo ya estamos. Se empieza a sentir el frío. ¿Pero dónde estamos? ¿A dónde no tanta misterio? Arrancamos el recorrido y hoy nos vamos a ir a Burgos. ¿Saben qué es Burgos? Burgos es el lugar más frío de toda España, donde suele llegar hasta menos 38 grados. Pero miren lo que los burgueses conocen y utilizan para calentarse. Chocolates, alcohol, conservas para el frío. Acá podemos ver cosas que no se ven en nuestros países. Miren, olla de costillas fritas, ollas de chorizo frito, olla de lomo frito. Miren cómo se empiezan a notar esas clases de comidas, chocolates, alcohol, cosas con azúcar, muy cargados para poder pasar estos días que es tremendo. Pero bueno, demos algo de contexto. Burgos es una de las localidades más frías de España. Dicen que de acá mandan el frío al Polo Norte. Eso es lo que comentan en España. De menos 35. Menos 38. Menos 38, menos 35 bajo cero. O sea que es una zona fría. Y no es por altura, ya lo dijo el chico recién. No. Estamos alrededor de los 500 sobre el nivel del mar, o sea que no es por tema de altura. No se sabe por qué es frío. Ah, no se sabe bien. No, no lo sabía. Porque está justo entre dos regiones que no son tan heladas. Es más, Madrid, que está muy cerca, está totalmente diferente en temperatura como es acá. Claro. Es mucho más frío. Vamos a ir viendo. Sigamos viendo, mirá los quesos del lugar, que hay quesos de cabra. Uy, con lo rico que es. Está barato. ¿Cuánto está? No está tan Decime caro. Los precios para 12 euros no es tan caro. 12 euros. En Argentina me parece que inclusive a veces es más caro el queso de cabra. Puede ser. Qué rico. El queso de cabra sirve mucho para las personas que son intolerantes a la lactosa. El de cabra es una de las pocas leches que no tiene lactosa. Pero sigamos investigando acá toda la zona esta. Así que veamos más de acá, de esta región. Acá está el famoso Burgos Tazas, que me gusta coleccionarlas. Las tacitas, mirá lo que son. Y acá tenemos nosotros que necesitamos para té porque nos olvidamos traer de la Argentina. No trajimos ni termo. ¿Saben para qué lo necesitamos? Sobre todo para que los hoteles den agua caliente para poder en la habitación prepararnos un té, un café, y no tenemos ningún recipiente térmico. Tendríamos que ver si tienen buen precio. Así que vamos a ir buscando para no gastar de más, porque la verdad es un gasto innecesario porque en casa tenemos un montón de estas cosas. Pero bueno, ya vamos a ver dónde conseguimos. Vamos a ver algunos vinos para nuestros seguidores que saben de vino. Seguramente no conozcamos las marcas de acá, ¿no? Ojo, que deben ser buenísimos porque están los vinos italianos en las góndolas. Vinos franceses, suizos. Hagamos algo. Desparramemos, ¿no? Y busquemos el vino más caro que veamos en euros. A ver, vamos a ver. Acá tenemos de $49. Ese es baratito. No, euros. Euros, perdón. 49 euros. Yo encontré 220 euros. Cris. Este se llama... ¿Cuál es el 200? 435. Mira 435. Quizás algún seguidor que le gusta el buen vino conozca. Dame el nombre. Único. Vega Sicilia, único del 2015 de la Riviera del Duero. Y de acá estamos... Un montón en pesos argentinos. Acá tenemos unos 120 euros. No, pero este sería el más caro de todos. No, este es el más caro de todo. 435. Y los que le siguen estos dos, Pingus. Flor de Pingus. Bueno. Y encontramos recién, nos pusimos a buscar información porque me quedé con la duda y queríamos contarle que la quesada pasiega es de los valles pasiegos de la zona de Cantabria y es un postre medieval, así como lo decimos. Dice que los antiguos pobladores de este lugar utilizaban los restos que le quedaban de leche para generar este postre que es muy nutritivo, da mucha fuerza para trabajar, para no enfermarse y demás, y que encima dura varios días. Así que acá estamos con la quesada pasiega. Y también vimos acá enfrente, se ve que hay muchas cosas que no conocemos. Son muy regionales de acá. Muy regional, que dice Palos de San José. Lo que vemos que es bastante costoso al lado de otras cosas, sale 12 euros. Y parece que fuera como una masa de hojaldre con no sé si un glaseado y con almendra, porque acá dice que tiene harina de trigo, manteca, azúcar, clara de huevo, almendra y sal. Parece es algo que en Argentina no sería tan costoso así como se ve acá, pero se ve que es muy regional de la zona. Hemos llegado a Francia. Estamos en Burdeos. ¿Qué tal la habitación? Más chiquita imposible, es una casita de hobby. Es un Tetris. Abrí la cama, corrí la mesa. Mostrá cómo no se abre puede abrir la puerta para salir.
Si entras al baño Duermo no puedes entre dos salir. puertas. Si salís no podés entrar al baño. Ve, ahí vamos. Es un Tetris. Mira, mira. Ve, abrís el baño, ya choca con la mesa. Si abrís el baño no se puede abrir la puerta, tenés que cerrar el baño. Ah, bueno, pero es bonita, no sean Ah, y así. las valijas en el baño. Ah, la valija va grande en el baño. Porque no entran a ningún lugar. Es un hotel de Pero no nos tránsito. estamos quejando, nos No. gusta. Me Y encanta. es un lugar estratégico, como nos explicaron, más allá de que no sea un hotelazo, lo Le causa gracia porque está dentro del ropero. del ropero de la puerquita. Puedo dormir al revés. Ay, bájate, hija, un ratito que le muestro Bueno, escuchá. cómo se levanta. Cierra fácil. Es Mira, un primer test para cuando vayamos a China o a Japón, que creo que es más chico esto Sí, todavía. bájate que quiero mostrar. Esta es la cama que está espectacular en ambientes chicos porque se guarda en el placar. Así que esto me fascinó. Nunca lo había visto. El dueño decía, es mágica. La había es visto mágica. obviamente en internet como ustedes, pero no lo había vivido el tema de usarla. Es mágica, le decía Sí, algo. nos digo que Porque algunos clientes, es la tenemos no clientes, sino tenemos unos huéspedes que son como que juegan de la NBA más o menos. que tenía de una altura. habitación triple y dice, ¿cómo? Hay dos camas, está mal, se confundieron. No, pero pará, no es solo eso. 2 metros mide Sí, el amigo. es verdad, me Juega dio un metro en la 90 y NBA. algo. Sí, así que no sé, pobre. Le van a quedar los pies acá. Claro. Pero bueno. Nosotros estamos bien, tenemos vista segundo piso de Francia. Está un poquito nublado. Estamos en Burdeos. Sí, ya dije que estamos en Burdeos. Pero bueno. De acá tenemos unas horitas nomás, creo que 3 horitas nomás para llegar a París. O Claro, 4. Esta parada es para dormir, para pasar la noche y mañana, para que no sea tan largo el viaje que salimos en realidad hoy en la mañana desde Madrid. Madrid. Entonces, Madrid, parada esta noche para descansar y cortar un poco tantas horas de viaje. Sí, tengan en cuenta Mañana que los sí. viajeros que van en auto y todo lo van a hacer más rápido. Que el colectivo tiene limitado el. No te creas que la lo van a velocidad. hacer más rápido. Había Perdimos mucho congestionamiento, tiempo sí. por el congestionamiento y eso no se puede superar, nos dijeron Tenés que eso. dormir antes. Te sí. toca congestionamiento, tenés que ir a 2 y esperar a que se descongestione la carretera. Hicimos más o menos unos 700 kilómetros, que está bien, o sí, 690 por ahí, está perfecto. Bueno, viajeros, acá les mostramos la habitación, muy humilde, pero grande de corazón. De gran corazón. En este video recorrimos la ciudad medieval de Toledo en España. Conocimos el damasquinado y el forjado de espadas que se utilizan en Hollywood. Además pasamos por uno de los lugares más fríos del sur de Europa. Entramos a Francia, dormimos en un ropero. Si no te querés perder todo lo que se viene, dale me gusta, suscríbete, comenta. Te esperamos en el canal, suscríbete que es totalmente gratis. No te pierdas lo próximo que se viene. En el próximo episodio te vamos a mostrar la noche de Burdeos. Vivir viajando con She y Chris, un recorrido que